Hermano, que el Señor les bendiga. Me agrado en el Señor de que podamos estar juntos nuevamente en el Día del Señor a través de las redes cibernéticas. Espero que en esta ocasión pues se oiga mejor y se vea mejor. Cualquier problema con la transmisión, estaremos tratando de transmitir alternativamente si por si acaso pues las cosas no funcionan como esperamos. De nuevo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que la gracia del Señor esté con usted abundantemente. Y como ustedes saben, pues el formato del servicio pues no puede ser tal como lo llevamos a cabo en el building. Sin embargo, me gustaría pues predicar o hablar sobre el gran amor del Señor para con nosotros, sus hijos. Y me gustaría, antes de comenzar y hablar sobre lo que tenemos para esta mañana, me gustaría que comenzáramos esta mañana con una oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu gracia y tu misericordia para con nosotros, quienes antes estábamos, Dios, según la corriente del mundo, según, Dios amado, los deseos de nuestra carne, según, oh Dios amado, el príncipe de las tinieblas. Pero cuando llegó el tiempo, Dios bueno, tú nos sacaste a nosotros de la esclavitud del pecado y nos traíste esa libertad a través de tu Hijo Jesucristo. Su sacrificio hecho por nosotros nos dio a todo aquel que está en él vida nueva. Señor, bueno, te agradezco esta oportunidad que tenemos, Dios, de, aunque sea virtualmente, reunirnos y poder, Dios bueno, escuchar y hablar tu palabra, mi Dios. Es mi súplica, Dios bueno, que los miles que se reúnen en este país a través de las redes, Dios bueno, puedan, Dios, agradar tu nombre y puedan exaltarte aún en la situación en la cual se encuentran. Te suplico, Dios, por aquellos millares que un día como hoy, Dios bueno, se reúnen en diferentes partes del mundo. Y te suplico, Dios, que tú estés en medio de tu pueblo. Señor celestial, te suplico, pues, que aún aquellos que están en peores condiciones que nosotros, Dios amado, que tienen que quizás esconderse por razón de persecución, algunos tienen que tener servicios en secreto, te suplico, Dios, que estés tú con ellos, que le des aún más valentía, que incremente sus fuerzas, Dios bueno, y su fe, que puedan seguir confiando en que tú eres el Dios poderoso y soberano sobre todas las cosas. Señor, y si estamos en esta situación es porque así tú lo has permitido, Dios. Tú, Dios amado, solamente tu mano puede mover la naturaleza y nada se mueve en la naturaleza sin que así, Dios bueno, tú lo hagas. Señor, ¿por qué razón todo esto está sucediendo y toda esta crisis y caos está sucediendo? Señor, puedo decir sin una duda para traer gloria a tu nombre, mi Dios bueno. Y podemos nosotros como la iglesia de Jesucristo estar en completo de acuerdo, Dios amado, con lo que tú haces en este mundo, mi Dios. Señor, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor y nosotros tus súbditos. Y está bien con nosotros, Dios bueno, de que tú hagas conforme a tu voluntad. Te suplico, mi Dios bueno, que aquellos que puedan conectarse a esta transmisión y son creyentes puedan ser edificados, Dios bueno. Y aquellos que no son creyentes, que hoy sea el día de su salvación, mi Dios bueno. Te suplico todas estas cosas, mi Dios bueno, en el nombre de Cristo, nuestro Señor, tu Hijo. Amén y
Amén. Me gustaría hablar hoy sobre Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3. Solamente 3 versos. Y son 3 de los versos más hermosos en las Santas Escrituras. Y dice así, Primera de Juan 3, 1 al 3, dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. El estatus del creyente delante de Dios es totalmente diferente al estatus del que no es creyente. De esto no hay ninguna duda alguna. Creo que podemos estar de acuerdo en eso. Nosotros una vez estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin ninguna clase de salvación. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos vida, tenemos paz, tenemos esperanza. Algo totalmente diferente. Por ejemplo, sin Dios, la muerte eterna era segura. Pero con Él estamos vivos y estaremos vivos por siempre. Sin Él no teníamos ninguna clase de esperanza y ahora tenemos una esperanza viva. Sin Él éramos hijos de ira, mas con Él somos hijos de gracia y misericordia. Otra diferencia del estatus del creyente al estatus del no creyente lo encontramos en nuestra naturaleza. Por ejemplo, antes éramos rebeldes, ahora somos fieles. Antes odiábamos los mandamientos de Dios, mas hoy estos mandatos de Dios son como miel dulce para nuestro paladar. El cambio que ha sucedido en nosotros fue un cambio de mente, corazón y posición. No porque así nosotros lo quisimos. No fue nuestra idea. Nosotros no un día nos levantamos y nos dijimos a nosotros mismos, hoy quiero amar a Dios. O hoy quiero darme la tarea de crear una relación con Dios. Ciertamente podemos decir que esto no nació de nosotros. Cambio de mente, como dije, corazón y posición. No porque lo quisimos, sino más bien por el amor que Él ha decidido derramar sobre nosotros. Es querido hermano, el amor de Dios, el cual nos salva, el cual nos santifica, el cual nos glorificará. Y este día es mi esperanza, que todos nosotros, los creyentes, podamos contemplar el amor inmerecido de Dios que resulta en una nueva posición delante de Él. También veremos que nuestro cambio de estatus, pues, trae consecuencias adversas para el creyente. El verso 1, el apóstol Juan, en esta hermosa carta, la cual tiene como propósito presentarnos a nosotros maneras de las cuales nosotros sabemos si verdaderamente estamos en Dios. Una de las cosas que Juan
una y otra vez va presentando, va exposicionando, es la idea de que Dios es luz y de que todo aquel que está en Dios es luz. De modo que ninguno que está en tinieblas puede decir que está en luz. Esto sería una contradicción. Si nosotros andamos en la luz, nosotros estamos con Dios. Y andar en la luz es llevar a cabo todo aquello que Dios exige de nosotros. Es vivir en obediencia. No es vivir conforme a la carne ni conforme al mundo. Más bien es vivir conforme a lo que Dios ha estipulado para nosotros. Una de las evidencias que sabemos que un individuo está en Dios es que cree que Cristo ha venido del cielo, que se ha hecho hombre y que Él es Dios. No podemos decir que Cristo es mitad hombre o una forma ilógica de lo que es ser el Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, Cristo no es mitad hombre o mitad Dios, haciendo una mezcla, pero más bien Él es completamente hombre, completamente Dios. Y negar la deidad de Jesucristo o negar la humanidad de Jesucristo, pues nos pone a nosotros fuera de lo que podemos decir que es ortodoxo. Y podemos decir sin ninguna duda alguna que una persona que no cree que Cristo es Dios, o que no cree que Cristo se encarnó, pues entonces no es de Cristo. El Espíritu de Dios no habita en él. En este primer verso, Juan nos invita a que juntos con él miremos, o más bien, a que contemplemos en asombro y maravilla este amor del Padre. Los salmos nos invitan una y otra vez a observar de una manera poética, hermosa, de una manera extraordinaria, maravillosa, el amor de Dios para con nosotros, el cual es visto en su misericordia y en su dulce gracia para con nosotros. Y yo creo que a veces a nosotros se nos pierde el lenguaje, se nos pierden las palabras, no nos llegan las palabras a la mente. Yo creo que los salmos nos ayudan a dar palabras al agradecimiento que nosotros le tenemos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Por ejemplo, el lenguaje del salmista, maravillosamente escrito los salmos, estos cánticos del pueblo de Israel. Por ejemplo, el Salmo 36, 7 al 9, nótese el lenguaje aquí utilizado por el salmista y la expresión de gratitud para con Dios. Cuán preciosa, dice él, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a las sombras de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Este hermoso lenguaje utilizado por el salmista, hermanos, nos lleva a nosotros a entender el amor que tiene el salmista por Dios y por los atributos de Dios. El verso 9 dice, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. El Salmo 89, el verso 1 al 2 dice, por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia en los cielos mismos, establecerás tu fidelidad. Ahora, ¿qué quiero decir al citar con estos salmos? Hermanos, es que Juan está utilizando el mismo tipo de expresión
para que nosotros podamos observar el amor de Dios para con nosotros, lo cual es lo que el salmista está haciendo también. El salmista quiere transmitir para nosotros su amor con Dios, expresando sus atributos y específicamente su misericordia, su gracia para con nosotros. Y Juan nos quiere traer a nosotros, los creyentes, aquellos que estamos en Cristo Jesús, a que miremos, a que nos fijemos atentamente al gran amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Y este amor ha sido otorgado, se nos ha regalado. Dios no nos debe a nosotros nada. Debemos sacar la idea de nuestras mentes que nos dice a nosotros que Dios nos debe algo a nosotros. Dios no tenía que salvar a ninguno de nosotros. Dios es completamente justo. Con todo y eso, si hubiera dejado a la humanidad ir al rumbo el cual le pertenecía ir. Cuando Adán cayó toda la creación y Dios era completamente justo de destruir la humanidad por completo. Pero Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, en su plan eterno, había escogido para sí un pueblo que iba a glorificar su nombre a través de los tiempos. Y para que ese pueblo pudiera estar con Dios, un sacrificio se tenía que llevar a cabo, y este es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fue la perfección al Él llevar a cabo todas las exigencias de la ley, absolutamente todo. Fue su obediencia al ir a la cruz y derramar allí en esa cruenta cruz su sangre para la redención del pueblo que Dios le había entregado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, hermanos. Esto debe ser para nosotros algo que debe llevar nuestras mentes, no a la idea de solamente entristecernos porque el Señor murió en una cruz y fue difícil. No, hermanos, esto debe llevarnos a nosotros a una completa alegría. Así que este amor a nosotros se nos fue regalado. Dios no tenía que salvarnos a nosotros. Nos dice Pablo en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por justos, ni por gente perfecta. Cristo murió, hermanos, por su pueblo, el cual en algún tiempo éramos, hermanos, enemigos de Él. Nadie es perfecto, de modo entonces que Dios no murió por gente perfecta. En su sacrificio Jesucristo, hermanos, no hizo posible la salvación. Debemos que sacarnos eso de la mente. En el sacrificio de Jesucristo la salvación no se hizo disponible. Más bien, hubo salvación. Hubo salvación para todo aquel que eventualmente estaría en Cristo Jesús. Pasado, presente y futuro. Él, nos dice Pablo en Romanos 8:32, Él no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concedería también con Él todas las cosas? Y todas estas cosas, son todas estas cosas, hermanos, que son para nuestro beneficio, no necesariamente todas las cosas que nosotros queremos. Uno de los versos más hermosos en Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos. Nótese esto. Él nos amó a nosotros, aun todavía cuando estábamos muertos. Nosotros no reformamos nuestras vidas y luego Dios nos aceptó a nosotros en Él. No, hermanos. Más bien estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo.
Nos hizo resucitar de la muerte, hermanos. De esta naturaleza de muerte nos dio vida a nosotros. Y ahora esa enemistad que había entre Dios y nosotros, hermanos, fue remendada a través de nuestro Señor Jesucristo. So, mira cuán gran amor nos ha otorgado o nos ha regalado el Padre. Y este amor es otorgado, hermanos, resulta en un cambio de estado de enemigos a hijos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así nos dice Pablo en Romanos 8:14. Y el verso 16 de ese mismo capítulo y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermanos, qué hermoso es esto. El amor de Dios ha sido derramado para nosotros, se nos ha regalado, hermanos, el amor de Dios. Y este amor de Dios lo vemos en su entrega por su Hijo para nosotros tener salvación. Uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras los tenemos en Juan, capítulo 1, el preámbulo, donde nos habla, verso 11 al 13, capítulo 1 de Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino al pueblo de Israel y ellos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Él. A los que creen en su nombre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en el nombre de Jesucristo. Y estos individuos no nacieron de sangre, o sea, ellos no heredaron la salvación, ni de la voluntad de la carne. O sea, un día ellos no se levantaron con el deseo de amar a Dios, ni de la voluntad del hombre. Ninguna otra persona les hizo o le abrió el camino hacia la salvación aparte de Jesucristo, sino que Dios mismo. Nosotros no nacemos, hermanos, salvos, no nacemos nosotros con el derecho de salvación. Nosotros no nacemos con el derecho con el deseo, de salvación. Ni nadie puede darnos la salvación aparte de Dios. Nadie tiene el poder de salvarnos. Nadie tiene el poder de quitar nuestros pecados. Absolutamente nadie. Solamente Dios. Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hay muchos que dicen que todos somos hijos de Dios. Esto es todo el mundo en general, toda la humanidad. Y en cierto sentido eso es verdad, sí, somos hijos de Dios, pero eso es en un sentido general, o sea, del punto de vista de que somos creación de Dios. Y en ese sentido sí somos hijos de Dios. Pero no lo podemos confundir que somos nosotros adoptados a la familia de Dios a través de Jesucristo. No lo podemos confundir con el hecho de que somos creación de Dios. Sí, somos creación de Dios y en ese sentido somos hijos de Dios, pero aquí se nos está hablando, hermanos, de algo más específico, de algo mucho más glorioso. Se nos está hablando de que somos parte de la familia de Dios. Él ha derramado su amor, nos ha dado, nos ha regalado su amor, el Padre, y nos ha hecho sus hijos. Y eso somos. Esto no es algo futuro. Todo aquel que está en Cristo es hijo de Dios. No será hijo de Dios, es hijo de Dios. Repito, todo aquel que está en Cristo Jesús es hijo de Dios. Esto es una realidad presente, no una esperanza futura. Por esto el mundo no nos conoce y aquí entramos a algo que a muchos quizás no les gusta. Porque se nos ha enseñado de que venir a Cristo, automáticamente nuestros problemas se esfuman. Y la palabra no nos habla a nosotros de esto. La palabra más bien nos enseña una y otra vez de que el estar en Cristo es el equivalente a ser perseguido.
Porque Cristo fue perseguido, sus discípulos también iban a ser perseguidos. Queridos hermanos, no simplemente a nosotros se nos dio el privilegio de creer en Dios, y esto es un privilegio, pero también se nos dio a nosotros el privilegio de sufrir por Cristo. Es un privilegio. Y aunque muchos en estos días le gusta predicarle a la gente la idea de que esta es tu mejor vida ahora, la idea de que todo te va a salir bien, que si solamente tú declaras y decretas, todas las cosas van a ir bien. Y permítame hacer un paréntesis. ¿Cómo le va a todos aquellos que se pasan declarando y decretando? He visto un montón por ahí declarando y decretando de que ya el virus se acabó. Todavía está por ahí, dando bandazos, como decimos nosotros. Enseñamos a la gente incorrectamente y le vendemos un evangelio pragmático. Ven a Dios y todos tus problemas serán resueltos. Ven a Dios y ya no vas a estar más enfermo. Ven a Dios y trae tus diezmos y tus ofrendas y crea en Dios. Siembra semilla de fe con tu dinero. Y vas a ser saludable. Y esto es un falso evangelio. Permítame repetirlo. Es un falso evangelio. A nosotros, hermanos, se nos dice que si alguien quiere venir en pos de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Y esto es diariamente. Así que Juan nos dice a nosotros en la segunda parte del verso 1, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y ese mismo lenguaje que Juan utiliza en su evangelio, en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Juan 15:18 nos dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes de vosotros. El verso 19 de Juan capítulo 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Yo creo que más claro no canta el gallo. Nos dice Juan, o nos presenta Juan las palabras del Maestro, Juan 16:3, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Juan 17:25 nos dice Juan, citando la oración sumo sacerdotal de nuestro amado Señor, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, estos hombres que Dios le ha dado a él. El mundo no nos conoce, no conoce la naturaleza de la relación que nosotros tenemos con Dios. No conoce a Dios, de modo que no nos conocen a nosotros. Y cuando hablo del mundo es el sistema de rebelión y orgullo que se opone a Dios. Se opone a Dios, a su ley, a su reinado, y este es el sistema que busca desplazar a Dios, reemplazar a Dios de su trono. Nos dice Juan, que por el hecho de que somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce. ¿Por qué es esto? Porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a Dios, el mundo no tiene una relación con Dios. Solamente aquellos que son sus hijos tienen una relación con Dios. Los que no son creyentes no pueden entender la naturaleza de la relación de Dios y sus hijos. Dice un buen comentarista de apellido Kistemaker. Dice, los hijos de Dios experimentan el amor de Dios. Lo confiesan como Padre porque tienen un conocimiento de Dios que se basa en la experiencia. Ponen su confianza y fe en aquel que los ama, los mantiene y los protege. Sin embargo, el mundo hostil e incrédulo no reconoce a los hijos de Dios. Los incrédulos no pueden entendernos, dice Juan, porque no conocen a Dios.
El mundo no nos reconoce porque nunca le reconoció a Él. El mundo incrédulo vive separado de Dios y nunca conocerá el significado de nuestra relación espiritual con Dios. Si el mundo rechazó a Cristo, el mundo nos rechazará a nosotros. Si el mundo no reconoció a Cristo, el mundo no nos va a reconocer a nosotros. Si el mundo no ama a Dios, el mundo no nos va a amar a nosotros. Y esa es la consecuencia o resultado de seguir a Cristo. Se nos ha dado un increíble regalo, pero junto con ese increíble regalo tenemos la persecución de otros, la falta de entendimiento de muchos. Muchos se preguntan, oye, pero ¿por qué tú vas a la iglesia? Y este es el lenguaje que utilizan. ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Y por qué tú haces todas estas cosas? Y por más que uno le explique, hermanos, que nosotros hacemos esto porque queremos obedecer, adorar y glorificar a nuestro Dios. Ellos, con todo y eso, su mente no lo entiende. Y a veces nos critican y nos hablan de manera que hostil en ocasiones. Y todo es porque no entienden, no pueden entender. Porque nunca entendieron a Dios, tampoco nos van a entender a nosotros y la naturaleza de nuestra relación para con Dios. El verso 2 dice, continúa Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Los cristianos, hermanos, tras haber nacido de nuevo, se les dio una naturaleza nueva de origen celestial. La naturaleza que nosotros tenemos, queridos hermanos, tiene origen, tiene punto de origen en el cielo. No nace de nosotros, hermanos. Nosotros no podemos darnos una naturaleza nueva. Nosotros no podemos nacer de nuevo a través de nuestras propias fuerzas. Ahora somos hijos de Dios. Este es el estatus presente y el futuro del creyente. Somos hijos de Dios. Pero mientras estamos aquí, en este caminar, en esta vida, todavía no hemos llegado a la meta. Todavía no hemos llegado a ser como Él es. Y es por eso que la Biblia nos dice, porque somos diferentes, porque tenemos una naturaleza diferente, una naturaleza celestial que viene del cielo. Por eso somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nos dice el pastor John MacArthur, la naturaleza gloriosa de esa conformidad es casi indescriptible. Pero el hecho de que la humanidad glorificada pueda llegar a ser semejante a la deidad encarnada no significa que los cristianos sean deidificados. Vamos a ser como Dios es, no es que vamos a ser Dios, pero seremos hermanos libres, hermanos de pecado tal como lo es Dios, santo, completamente santo como lo es Dios. Finalmente, hermanos, libres de la presencia de este residente en nosotros. Antes éramos esclavos del pecado y nosotros hacíamos conforme a lo que el pecado quería con nosotros, pero ahora ha venido a ser solamente un residente en nosotros. Éramos esclavos del pecado, ahora solamente Él es un residente. Y eventualmente, hermanos, seremos libres de la presencia del pecado en nosotros. Y tal como Dios no tiene pecado, también así nosotros seremos. No quiere decir, Juan, aquí que nosotros vamos a ser dioses, como otras religiones les gusta enseñar. De modo entonces, si somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, hemos sido adoptados a la familia de Dios y siendo día tras día transformados a la imagen de Cristo. Día tras día. Es el caminar, día tras día, que nosotros llevamos en Cristo Jesús.
Y el verso 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, puesta en quién, puesta en Dios, se purifica así como Él es puro. ¿Ve la idea de Juan en el verso 2 nos dice a nosotros que seremos como Él es? Pues aquí está, hermanos, se purifica así como Él es puro, seremos puros como Él es puro. Mirando hacia adelante deben estar los ojos del creyente. Mirando hacia adelante, en expectativa del retorno de Cristo. Esperando y esperanzado en aquel que lo ha hecho todo para con nosotros. Esperando a aquel que dio su vida por nosotros. Aquel, hermano, que murió para que nosotros fuéramos formados a su imagen. Y este trabajo completado llamamos la glorificación. Nosotros vivimos esperanzados, hermanos, en que tal como Cristo fue glorificado, también nosotros lo seremos. Esto, hermanos, nos lleva a vivir a la luz de su venida. De modo entonces que vamos apartándonos más y más de la inmundicia del pecado y así purificándonos cada día. Vamos caminando hacia la meta. Vamos siendo formados y Dios utiliza diferentes vehículos para traernos a conformidad. Dios puede utilizar muchas cosas, puede utilizar, hermanos, Dios definitivamente usa la palabra, usa la oración, hermanos, usa calamidades, usa dificultades, pruebas, para formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El amor que el Padre nos ha regalado, hermanos, es la salvación de nuestras almas. Queridos hermanos, el privilegio más inmenso, la gracia más inimaginable, el regalo más descomunal que pueda concebir nuestra mente ha sido derramado sobre los hijos de los hombres. La salvación. Mire, hermanos, y se lo digo con gran expresión, mire, hermano, cuán gran amor Dios ha derramado sobre usted. Él le ha dado una naturaleza nueva, Él le ha dado una esperanza viva, Él le ha dado su rectitud, Él ha quitado el certificado de muerte que se había sacado en contra de usted. Turn off the speaker. Él ha quitado de nosotros el certificado de muerte que se había sacado en contra de usted, en contra de mí. Hermanos, repito, mire. Él le dio su espíritu. Él le ha adoptado a la familia celestial y morada en la ciudad de Dios. Él le ha dado nuevos hermanos y haciéndole parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, todo esto fue hecho posible por el sacrificio hermoso de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien también le ama a usted. Él es su pastor y usted es la oveja que el Padre le ha dado a él desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿acaso esto no es glorioso? Preguntémonos, hermanos, ¿acaso no es glorioso el hecho de que Dios nos ha dado, nos ha regalado su amor a través de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, mirad cuán gran amor. Este amor, hermanos, es inmerecido. Este amor, hermanos, es lo más hermoso que el universo pueda ver. Y con esto termino. Escúcheme, amigo. Para usted
Esto que yo he dicho son buenas noticias si usted se vuelve a Dios a través del único vehículo de salvación, nuestro Señor Jesucristo. Solamente son buenas noticias si usted se vuelve a Dios. Si usted deposita su confianza en Cristo Jesús y se vuelve de sus pecados, el inmenso amor del Padre está derramado sobre usted. El amor de Dios es para todo aquel que está en Cristo Jesús. Y si usted no está en Cristo Jesús, el amor de Dios no está siendo derramado sobre usted. Más bien es otra cosa. Esta es la ira de Dios. Ya el mundo está bajo la ira de Dios. Ya todo aquel que no está en Dios está bajo la ira de Dios. Pero si usted tiene vida y está oyendo o viendo, hoy es el día de la salvación. Deposite su confianza en Cristo Jesús. Vuelva hacia Dios y sígale. Termino con este breve poema. Hijos del Padre Celestial, seguros en su seno acogidos. Ningún pichón ni estrella matinal, refugio tal han recibido. Ni las aves del cielo tienen el refugio que nosotros tenemos en nuestro Señor. Esa es la hermosura del amor de Dios sobre nosotros. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te suplico, oh Dios, que tu Espíritu aplique esta palabra a los corazones de los que nos sintonizan. Y de todos aquellos que vean este video. Señor bueno, te suplico que cada uno de aquellos que estamos en Cristo Jesús nos recordemos del amor que tú has derramado sobre nosotros diariamente. Y que podamos darte la gloria, Dios, agradecidos de tal inmerecido regalo. Te suplico, Padre Celestial, que nosotros podamos vivir a la luz de lo que tu palabra nos ha acabado de enseñar. Te suplico por aquellos que no te conocen, oh Dios, que seas tú exprimiendo su corazón, Dios bueno, a través de tu Espíritu. Seas convenciéndolos de pecado y se vuelvan a ti, oh Dios. Y sean unidos al cuerpo de Cristo. Y también junto con nosotros puedan agradecerte por el amor derramado por parte de nuestro Padre sobre nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios,